¿cómo están? Estamos en un programa más de Aikuá. Hoy vamos a preparar una deliciosa chipa mestizo para esta Semana Santa. Nuestros ingredientes son almidón, harina de maíz, manteca o margarina o grasa de cerdo, eso ya depende de lo que la gente quiera usar, huevo, sal, anís y queso paraguay. Y vamos a comenzar haciendo una corona, mezclando nuestro almidón con nuestra harina de maíz. Vamos a poner acá. Me voy a ayudar con este para hacer mi corona. Tengo 750 gramos de almidón, 250 gramos de harina de maíz, 300 gramos de margarina. Como dije, puede ser margarina, manteca o grasa de cerdo. Siempre la margarina y la manteca tiene que ser sin sal. Le vamos a agregar nuestro huevo de a uno para hacer nuestro cremado. Acá es mezclar nuestra materia grasa con los huevos, integrar perfectamente. Esto podemos hacer en una batidora manual o una batidora profesional que tengamos en casa. Podemos batir nuestra materia grasa con los huevos y luego incorporar a nuestros secos. Pero yo estoy haciendo acá en forma manual en mi corona. Siempre integrar bien. Luego le voy a agregar mi segundo huevo. Mezclamos otra vez bien, siempre bien. Que se junten todos estos ingredientes. El tercero. Para 1 kilo de almidón y de harina de maíz lleva 6 huevos. Y nuestro queso bien desmenuzado. Para 1 kilo lleva 500 gramos de queso paraguay, ¿sí? La casita del sol empezó hace más de 10 años. Yo en Semana Santa hago mucha masa para chipa, o sea, porque la gente quiere preparar en su casa su chipa, ¿verdad? Entonces llevan su masa, le dan forma y hornean en la comodidad de su hogar, ¿verdad? Entonces la casita del sol siempre hace pedidos de masa, rosca. Siempre estamos con pedidos de torta, bocaditos. Y después de venir al programa, incrementaron también los pedidos. Nuestra experiencia fue muy buena. Participar de un programa siempre es bueno, que nos conozcan, y también tuvo mucha repercusión porque la gente a veces me encuentra y me dice: yo he visto tu programa, yo te he visto en la tele, y entonces, y anoté toda la receta que hiciste, me dicen. Y cuando eso hice torta de miel, que le gustó mucho a la gente. Después de eso me escribieron, me preguntaban a cuánto hago, qué cosas más hago, qué tipo de panes y todo eso. Bueno, yo mezclé todo bien aquí y voy a ir integrando mi seco, que es mi almidón y mi harina de maíz. Voy a mezclar súper bien para poder amasar. Si hacen bien este paso, no necesitan usar leche. Mucha gente le pone leche, cuajada. Yo particularmente no uso leche ni cuajada en mi masa de chipa. Depende mucho de los huevos que use. Hay huevos que tienen que son más grandes y hay huevos más pequeños. Entonces, si los huevos son grandes, uso 5 nada más para 1 kilo. Voy a integrar bien para comenzar a amasar.
Tiene que ser un amasado de unos 5 minutos, 10 minutitos para que se integre bien y luego ya le podemos dar forma. La casita de sol es online, pueden hacer sus pedidos, seguro que va a salir mi número al 0991 44 10 44 y allí me mandan un mensajito y para pasar a retirar. Y ahora le vamos a dar forma a nuestra masa. Podemos hacer de diferentes formas, eso ya depende de la creatividad. En la casita del sol, como dije, siempre tenemos los pedidos. También doy cursos. Por ejemplo, en esta época enseño a hacer las chipas, las roscas. Y eso es lo que me gustaría también seguir más adelante, ¿verdad? Dar cursos, ya sea para el Día de la Madre, o sea, para eventos especiales. Mi dirección es Santa Carolina, casi destacamento Casal, kilómetro 10. Acá ya están todas nuestras chipas con las formas. Vamos a llevar al horno, como dije, horno bien caliente, entre 250 a 300 grados por 12 a 15 minutos. En horno de casa hasta donde llegue nuestra temperatura. Calentar aunque sea 3-4 minutos antes y luego meter al horno. Siempre en ese tiempo para que no se queden duras, porque si dejamos mucho tiempo va a salir dura nuestra chipa. Entonces horno bien caliente, tiene que hacer como el tatacuá. Bueno, así salieron nuestras chipas, bien cocinadas, con un color súper lindo y un aroma espectacular. Espero que hagan para esta Semana Santa, que disfruten con su familia por sobre todo. Gracias a todos, chao, chao.